Hay un defensor que se va dolido, hay un fichaje que depende de un número exacto que todavía no se cumple, hay un chico de la cantera que podría debutar antes de lo que todos esperaban, hay un nombre que después de meses de rumores terminó firmando en otro lado, y hay una selección mexicana que esta noche se juega la vida con 4 elementos de Chivas en la cancha. Todo eso pasó en las últimas horas, y todo eso lo vamos a desglosar hoy, sin saltarnos ningún detalle y sin dar vueltas innecesarias. Así que agarra el café, poné pausa a lo que estás haciendo, porque el panorama de hoy es denso, completo y lleno de matices que merecen ser analizados con la profundidad que la afición rojiblanca se merece. Antes de entrar de lleno, deja tu like y contanos en los comentarios cuál de estos temas te interesa más, porque al final del video te vamos a preguntar algo puntual y queremos leer tu respuesta ahí abajo. Son 6 historias distintas que se cruzan, se tocan y que juntas pintan un cuadro muy claro de en qué momento se encuentra Chivas en este instante. Vamos a comenzar primero hablando de la salida de Gilberto Sepúlveda, que es el tema que más ruido está generando en las últimas horas. El zaguero, surgido de las fuerzas básicas rojiblancas, dejará Chivas para sumarse al Bravos de Juárez a préstamo de cara al torneo Apertura 2026 y lo hace sumándose a la lista de futbolistas que quedaron fuera de los planes de Gabriel Milito. Para entender bien esta historia hay que ir un poco más atrás. Sepúlveda no es cualquier jugador, es un producto del semillero rojiblanco, de esos que crecieron vistiendo la playera del Guadalajara desde categorías muy tempranas, que fueron moldeados dentro de una filosofía específica de club y que, en algún momento, se convirtieron en figuras de las fuerzas básicas con todo lo que eso implica: expectativas, ilusión, responsabilidad. Cuando un jugador formado en casa llega al primer equipo, hay toda una carga emocional tanto para él como para la afición que lo vio crecer. A diferencia de lo ocurrido con Eric Gutiérrez, el caso de Sepúlveda fue distinto, porque el defensor sí tuvo participación en entrenamientos con el primer equipo y llegó a sumar minutos en algunos partidos, aunque nunca logró consolidarse como titular bajo las órdenes del técnico argentino. Esa diferencia es importante. No estamos hablando de alguien que fue ignorado desde el principio o al que nunca se le abrió una puerta. Estamos hablando de un jugador que tuvo su oportunidad, que estuvo cerca, que probablemente sintió que el escalón era más corto de lo que resultó ser. Según trascendió, el futbolista se marcha dolido porque considera que Milito no le dio las oportunidades suficientes para demostrar su nivel y que el entrenador habría privilegiado a otros compañeros en ese puesto. Esto es algo que pasa en el fútbol constantemente y que no tiene una respuesta sencilla. ¿Quién tiene razón? ¿El jugador que siente que puede dar más si se le da la chance? ¿O el técnico que trabaja con el plantel todos los días y toma decisiones en base a lo que ve en el entrenamiento? En este caso particular, la respuesta probablemente esté en algún punto intermedio. Más allá del costado emocional de la salida, hay una explicación futbolística sólida detrás de la decisión, y es importante desarrollarla para entender la lógica del cuerpo técnico. Sepúlveda es un central de perfil marcadamente defensivo, con fortalezas en el juego aéreo y en los duelos individuales, pero con poca contribución en la salida de balón, algo que el cuerpo técnico de Milito considera fundamental para iniciar las jugadas desde el fondo. Cuando uno mira cómo juega Chivas bajo la conducción del argentino, se nota que hay una intención muy clara de construir desde atrás, de que los centrales sean los primeros eslabones de la cadena ofensiva, que puedan filtrar pases, que puedan romper líneas con conducción o con pases largos hacia los mediocampistas. Es un modelo de juego exigente para los defensores, que requiere jugadores con un perfil técnico que va mucho más allá de la simple capacidad de marcar. A diferencia de otros defensores del plantel que sí rompen líneas con pases largos o conducciones progresivas, Tiva no ofrecía esa variante de manera consistente. A eso se suma que el esquema de Milito propone una línea defensiva alta, lo que exige a los centrales cubrir espacios amplios en transiciones largas, un aspecto en el que el zaguero mostró más dificultades. La combinación de estas dos limitaciones, salida de balón y gestión del espacio en transición, terminó siendo determinante. En Juárez, con un estilo de juego más replegado y orientado a proteger el área propia, sus características podrían encajar mucho mejor. Y esto no es un consuelo vacío. Hay muchos ejemplos de jugadores que no prosperan en un proyecto porque sus características simplemente no se adaptan al modelo y que luego encuentran en otro contexto el ambiente ideal para florecer. Dicho esto, no sorprendería que en pocos meses estemos hablando de un Sepúlveda recuperado, jugando con la confianza que en Guadalajara nunca terminó de encontrar. Lo que sí queda claro es que este movimiento vuelve a poner sobre la mesa un debate estructural en Chivas: cómo se gestiona el proceso de los jugadores de cantera cuando el modelo de juego del primer equipo no siempre se alinea con sus características naturales.
Es una conversación que el club va a tener que dar tarde o temprano, porque la filosofía del jugador formado en casa tiene sus límites cuando el entrenador tiene un sistema muy definido que requiere perfiles muy específicos. Ya que hablamos de movimientos en la plantilla, ahora toca hablar de una posible llegada que sigue sin destrabarse, la de Denzel García. El defensor es uno de los nombres más pedidos por la afición rojiblanca para reforzar el plantel de cara al Apertura 2026, y lo que lo convierte en un nombre tan atractivo no es casualidad. Para entender el interés de Chivas en él, hay que ver qué ofrece como futbolista. García es un defensor con un perfil moderno. Puede jugar en distintas posiciones de la línea defensiva. Tiene buena lectura del juego, solidez en los duelos y una capacidad interesante para salir con el balón desde atrás. En otras palabras, tiene más o menos el perfil que Milito busca en sus centrales, lo que explica por qué el cuerpo técnico lo tiene en el radar. El problema, como suele pasar en el mercado, no es futbolístico sino económico. El elevado costo que pide el FC Juárez por su pase frenó por completo las conversaciones entre ambos clubes. Según se reveló en las últimas horas, las negociaciones solo podrían retomarse si Chivas logra asegurar una ganancia futura de entre 5 y 6 millones de dólares en caso de una eventual reventa del jugador, una condición que por ahora mantiene en pausa cualquier acercamiento formal. Este tipo de cláusula de reventa es algo cada vez más común en los mercados modernos del fútbol, pero también es uno de los mecanismos que más complica las negociaciones cuando los clubes tienen visiones distintas sobre el valor futuro de un jugador. Juárez quiere protegerse. Si García se va a Chivas, un club grande con visibilidad nacional e internacional, y el jugador explota y vale 10 millones en 2 años, ellos quieren llevarse su parte. Chivas, por su lado, no quiere comprometerse a un número tan alto porque no sabe cómo va a evolucionar el mercado ni si el jugador va a rendir al nivel esperado. Hasta el momento, el club tapatío no ha presentado ninguna oferta concreta por el futbolista y todo indica que la directiva prefiere esperar antes de mover ficha. Lo cierto es que el reloj corre, la pretemporada avanza y la directiva todavía no resolvió cómo destrabar ese número que separa a ambos clubes. Y acá está el verdadero riesgo para Chivas. En el mercado de pases, el que espera a veces pierde. Si aparece un tercer club interesado en García, Juárez no va a esperar. Va a cerrar con quien le dé las mejores condiciones, y Guadalajara puede quedarse sin el jugador sin haber hecho un solo movimiento concreto. Convengamos que este tipo de cláusulas terminan complicando fichajes que en otro contexto serían sencillos. Un acuerdo de compra directa, sin compromisos futuros difíciles de calcular, sería mucho más simple de cerrar. Pero el mercado ya no funciona así, especialmente entre clubes mexicanos que conocen bien el valor que puede adquirir un jugador joven si llega a un proyecto grande. Lo que le queda a Chivas es básicamente una decisión: o flexibiliza su postura y acepta comprometerse con una cláusula de reventa más alta, o busca alternativas en el mercado. Y no sería raro que, si Juárez no flexibiliza su postura, Guadalajara termine mirando hacia otro lado. El mercado tiene opciones, y a veces los mejores refuerzos no son los más ruidosos, sino los que llegan sin tanto ruido y terminan siendo fundamentales. Siguiendo con el tema de refuerzos, pero ahora mirando hacia adentro del propio club, hay que hablar de Hugo Mata, otro de los nombres que viene sonando fuerte en las últimas semanas de pretemporada. Y cuando decimos que suena fuerte, no hablamos de rumor de pasillo. Hablamos de un jugador que está llamando la atención genuinamente por lo que muestra cada vez que tiene el balón. El delantero de 20 años, formado en las categorías inferiores de Atlas y Chivas, viene destacándose por su habilidad técnica, su personalidad dentro de la cancha y su capacidad para asumir responsabilidad con el balón en los pies. Eso último es clave. Hay muchos juveniles que brillan cuando el juego está abierto y el equipo domina, pero que desaparecen cuando el partido se complica y hay presión. Los que perduran son los que se ofrecen cuando la cosa está difícil, los que piden el balón en momentos incómodos, los que no le tienen miedo a fallar en situaciones importantes. Gabriel Milito mostró gran interés en él a lo largo de la pretemporada, y todo indica que el entrenador argentino podría darle su debut oficial en la Liga MX en el próximo torneo. Hay que recordar que Milito ya depositó su confianza en otro juvenil, Santiago Sandoval, durante su primera temporada al mando del Guadalajara, por lo que no sorprendería que repita la fórmula con Mata. Esa decisión con Sandoval fue reveladora del perfil de técnico que es Milito. No le tiene miedo a apostar por jóvenes si siente que están listos, independientemente de lo que diga el documento de identidad. La historia de cómo llegó Mata a este punto es también interesante. Haber pasado por Atlas antes de llegar a Chivas le da una perspectiva particular.
Conoció otra institución, otro modelo de trabajo y eligió el proyecto rojiblanco. Eso dice algo sobre el chico, sobre su convicción y sobre su lectura del mercado. Los jugadores jóvenes que cambian de club en sus etapas formativas a veces lo hacen porque no tienen otra salida, pero los que lo hacen a conciencia, buscando una mejor plataforma de desarrollo, suelen ser los que tienen las ideas más claras. Vale la pena seguirle la pista a este nombre, porque este tipo de apuestas le dan identidad al proyecto y, si el chico responde, puede convertirse en una pieza importante a mediano plazo. Además, en términos de negocio, apostar por juveniles propios o semipropios tiene una lógica irrefutable. El costo es mucho menor, la adaptación al sistema es más rápida porque llevan tiempo trabajando con el cuerpo técnico, y si el jugador explota, la plusvalía que genera es enorme. Chivas tiene todo para ganar en esta apuesta si Mata confirma lo que viene mostrando. El amistoso ante Correcaminos el próximo viernes podría ser el escenario perfecto para su primera aparición. Los amistosos de pretemporada existen exactamente para eso, para que los técnicos puedan probar cosas con bajo riesgo, para ver cómo responden los jugadores en contextos de partido real y para tomar decisiones antes de que empiece lo que de verdad importa. Milito sabe que tiene esa herramienta disponible y todo indica que la va a usar. Ahora bien, ya que hablamos de jugadores que llegan o que están por debutar, también hay que mencionar a uno que finalmente se fue, después de meses de especulación, Sebastián Córdoba. Y esta historia merece un análisis honesto, porque hay algo incómodo en cómo terminó. El mediocampista mexicano, vinculado en distintas ventanas de transferencias con Chivas, definió finalmente su futuro como nuevo jugador de Pumas, equipo que apostó por su talento y experiencia para reforzar el plantel de cara a la próxima temporada. Hasta acá, todo bien. Los jugadores toman decisiones, los clubes también, y el mercado sigue. Pero el contexto de cómo llegó a esto es lo que hace que duela un poco más para algunos sectores de la afición. Durante varios semestres, el nombre de Córdoba apareció como una de las opciones para reforzar el mediocampo del Guadalajara, pero las negociaciones nunca llegaron a concretarse. Y acá está el detalle que molesta. No se concretaron por meses. No fue una situación en la que Chivas evaluó y descartó rápido. Fue una historia que se arrastró, que generó expectativa, que hizo que la afición se ilusionara y que finalmente se cerró de la manera más frustrante posible, el jugador firmando en otro lado. El jugador, que pasó por equipos como América, Alebrijes de Oaxaca, Necaxa, Tigres y Toluca antes de llegar a Pumas, se caracteriza por su capacidad para generar jugadas ofensivas, aportar gol y asumir roles de liderazgo en partidos importantes. Un mediocampista con ese perfil, técnico, con llegada al gol, con experiencia en distintos contextos, es exactamente lo que Chivas a veces necesita en el tramo final de los torneos, cuando los partidos se complican y hay que resolver con calidad individual. Pumas, que también tiene sus propios desafíos institucionales y deportivos, decidió apostar por él. Y esa decisión habla bien del cuerpo técnico de Ciudad Universitaria. Vieron un jugador disponible, evaluaron que encajaba en lo que necesitaban y cerraron el trato sin demasiadas vueltas. Eso es exactamente lo que Chivas no hizo en varias ventanas. Visto en perspectiva, parece que Guadalajara dejó pasar más de una ventana para cerrar esta incorporación, y ese tren, lamentablemente para algunos sectores de la afición, ya partió sin vuelta atrás. La pregunta que queda en el aire es cuántos Córdobas más va a dejar escapar la directiva antes de que aprenda a moverse con más decisión en el mercado. Hay un patrón que se repite. El interés existe, las negociaciones se demoran y el jugador termina en otro lado. En algún momento eso tiene un costo deportivo concreto. Cambiando de tema, pero sin salir del entorno rojiblanco, toca repasar cómo viene preparándose el plantel de cara al primer compromiso amistoso de la pretemporada. Y la foto que se ve hoy es bastante alentadora, aunque también con sus matices. El rebaño sagrado dejó atrás la etapa más exigente de los trabajos físicos, y ahora concentra todos sus esfuerzos en los ajustes finales antes del arranque del torneo Apertura 2026. Después de un periodo intenso de entrenamientos en Isla Navidad, el plantel regresó a las instalaciones de Verde Valle con el objetivo de mantener el nivel competitivo mostrado durante el último año bajo la conducción de Gabriel Milito. Isla Navidad es un destino que Chivas ha utilizado en pretemporadas anteriores con resultados positivos. El aislamiento geográfico ayuda a crear un ambiente de concentración total, lejos de las distracciones de la ciudad, y los jugadores llegan a esa etapa con la cabeza metida completamente en el trabajo. Que el plantel haya pasado por esa fase y regresado en buen estado es una señal positiva.
La agenda de la semana está bien definida. Entrenamiento el lunes 29 de junio a las 17 horas, sesión el martes 30 de junio a las 8:30 de la mañana, entrenamientos el miércoles 1 y el jueves 2 de julio también a las 8:30 horas y viaje a Tamaulipas el viernes 3 de julio. Ese mismo viernes, a las 20 horas tiempo del centro, Chivas disputará su primer amistoso de pretemporada ante Correcaminos en el estadio Marte R. Gómez. El rival no es casualidad. Correcaminos es un equipo de ascenso que conoce bien la intensidad y que, aunque juega en una categoría inferior, no va a regalarle nada a Chivas. Los amistosos de pretemporada ante rivales de menor jerarquía tienen una doble función. Por un lado, permiten al técnico probar distintas variantes sin el riesgo de una derrota que genere crisis, y por el otro, ponen a los jugadores en situaciones de partido real después de semanas de trabajo físico intenso. La transición entre el entrenamiento puro y la competencia real siempre tiene una cierta curva de adaptación, y los amistosos son la herramienta para suavizarla. Este partido será clave para que Milito empiece a definir piezas. Hay titularidades que parecen claras, hay posiciones en disputa, y hay juveniles como Mata que podrían aprovechar esta oportunidad para ganarse un lugar. Y quién sabe, quizás ahí mismo veamos los primeros minutos de Hugo Mata con el primer equipo. Habrá que estar atentos, porque aunque a simple vista parezca un amistoso más, suele ser justo ahí donde se empiezan a notar las primeras pistas del equipo que Milito tiene en mente para el arranque oficial. La pretemporada también es el momento en que el entrenador termina de definir las jerarquías del grupo. Hay jugadores que llegan en condiciones perfectas y dan un salto de calidad respecto al torneo anterior. Hay otros que vienen de lesiones y necesitan más tiempo. Y hay disputas por posiciones que solo se resuelven con minutos de partido. Todo eso lo empezaremos a ver el viernes. Y ya que mencionamos la actividad de pretemporada, no podemos dejar de lado lo que está pasando en paralelo con la selección mexicana, que hoy mismo se juega una de las noches más importantes del año. Esta noche, martes 30 de junio, el Tri vuelve a la cancha para enfrentar a Ecuador por la fase de 32avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. Para México, este es un partido decisivo, y conviene entender bien el contexto para dimensionar lo que está en juego. Una derrota lo dejaría nuevamente eliminado de la clasificación directa hacia las siguientes rondas del torneo, lo que sería un golpe enorme, no solo deportivo, sino también anímico y político, en un mundial que se juega en casa. La presión que pesa sobre el equipo esta noche es difícil de exagerar. El equipo de Javier Aguirre llega a este compromiso con confianza, después de haber conseguido 3 victorias consecutivas en la fase de grupos. En el debut, el Tri se impuso 2-0 sobre Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Después llegó el triunfo ante Corea del Sur, con un solitario tanto de Luis Romo, y finalmente una goleada 3-0 sobre República Checa, con anotaciones de Mateo Chávez, Quiñones y Álvaro Fidalgo. Esos 9 puntos en grupos le dan a México la mejor plataforma posible para enfrentar esta etapa, pero también elevan las expectativas. La afición ya no quiere solo participar, quiere avanzar. Del otro lado estará Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Becasese, un técnico conocido por sus equipos ordenados tácticamente, con ideas claras sobre cómo presionar y cómo salir de presión. Ecuador tuvo un camino más complicado de lo esperado para asegurar uno de los mejores terceros lugares del torneo. Cayó 1-0 ante Costa de Marfil en un partido que dominó sin convertir. Igualó sin goles frente a la débil selección de Curazao en un resultado que levantó muchas alarmas y finalmente aseguró su clasificación con un ajustado triunfo 2-1 sobre Alemania en los minutos finales, en lo que fue uno de los resultados más sorprendentes de la fase de grupos. Ese recorrido complicado de Ecuador puede leerse de 2 maneras, como una debilidad o como la historia de un equipo que sabe sacar resultados cuando más lo necesita. La remontada sobre Alemania no fue casualidad, fue un equipo que no se rindió cuando el contexto era adverso, y eso es siempre una señal de peligro para cualquier rival. Para esta noche, la probable alineación titular de México incluiría a Raúl Rangel en el arco, en la línea defensiva Jorge Sánchez, Edson Álvarez o César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo. En el mediocampo, Luis Romo, Eric Lira y Gil Mora o Brian Gutiérrez. Y arriba, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Un 11 con experiencia, con equilibrio y con jugadores en un buen momento de forma. Del lado ecuatoriano se espera una alineación con Hernán Galíndez en portería, Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho y Piero Hincapié en defensa, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Jon Yeboah y Nilson Angulo en el medio, y Gonzalo Plata junto a Ener Valencia o Kevin Rodríguez en ataque.
El nombre de Caicedo siempre es motivo de preocupación para cualquier rival. Es uno de los mejores mediocampistas del mundo en este momento, y su capacidad para recuperar el balón y generar desde el medio puede ser determinante. Lo más interesante para la afición rojiblanca es que, de cumplirse este planteamiento, Chivas tendría hasta 4 futbolistas como titulares en la selección mexicana esta noche: Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Luis Romo y Julián Quiñones. 4. En un partido de octavos de final de un mundial. Eso no es un dato menor, es una afirmación sobre el nivel que el Guadalajara ha alcanzado como formador de futbolistas y como proyecto deportivo, una cifra que confirma el peso específico que el rebaño tiene actualmente dentro del proceso de Javier Aguirre. Pensemos en lo que representa cada uno de esos 4 jugadores. Rangel en el arco es la confirmación de que el trabajo de desarrollo de porteros en Chivas da frutos. Gallardo en el lateral izquierdo es la consistencia hecha posición. Lleva años siendo uno de los mejores laterales del país. Romo en el mediocampo es creatividad, experiencia y ese perfil de volante que sabe hacer de todo un poco. Y Quiñones arriba es potencia, velocidad y la capacidad de desequilibrar en cualquier momento. 4 perfiles distintos, 4 contribuciones distintas, los 4 formados o consolidados bajo la identidad rojiblanca. Da gusto ver a tantos jugadores de un mismo club defendiendo a la selección en un partido de esta magnitud, y eso, sin lugar a dudas, dice mucho del nivel que estos futbolistas vienen mostrando dentro de Chivas. Si el Tri avanza esta noche, una buena parte del mérito lo tendrán 4 hombres que, en pocas semanas, van a volver a Verde Valle para preparar el Apertura 2026. En definitiva, el día de hoy deja un panorama bastante completo para la afición de Chivas. Una salida que cierra un ciclo en la defensa, la de Sepúlveda, que se marcha dolido pero que podría encontrar en Juárez el espacio que nunca tuvo en Guadalajara. Un fichaje que sigue trabado por cuestiones económicas, el de Denzel García, con una cláusula de reventa que separa a los clubes y que puede terminar enviando a la directiva a buscar otras alternativas. Un juvenil que podría tener su primera gran oportunidad, Hugo Mata, al que el propio Milito tiene en el radar y que podría debutar antes de lo que muchos esperaban. Un hombre que finalmente se fue a otro club después de meses de especulación, Córdoba en Pumas, un tren que Chivas dejó pasar una vez demasiadas, una pretemporada que avanza hacia su primer examen de fuego ante Correcaminos el viernes 3 de julio, donde Milito va a empezar a tomar decisiones concretas sobre su plantel, y una selección mexicana que esta noche se juega muchísimo, con fuerte presencia rojiblanca en el campo, 4 jugadores que llevan el ADN del rebaño al partido más importante del año. Todo esto confirma que, aunque el torneo todavía no arranca oficialmente, en Guadalajara ya no hay tiempo para el descanso. Cada noticia que sale en estos días termina siendo una pieza más del rompecabezas que Gabriel Milito está armando pensando en el Apertura 2026. El mercado no descansa, la pretemporada no perdona, y el seleccionador nacional ya dejó en claro que los jugadores de Chivas están entre los mejores del país. El rebaño entra en una de las etapas más definitorias del año. En pocas semanas sabremos cómo quedó el plantel definitivo, qué refuerzos llegaron, qué juveniles se ganaron un lugar y cómo llega el equipo al arranque oficial. Por ahora, la información es esta, el análisis también, y la responsabilidad de seguir de cerca cada movimiento es de todos los que amamos este proyecto. Antes de irte, contanos en los comentarios cuál de estos 6 temas te dejó con más ganas de saber qué pasa después. La salida de Sepúlveda, el fichaje trabado de García, el debut esperado de Mata, la llegada de Córdoba a Pumas, el amistoso ante Correcaminos o el partido del Tri esta noche. Y no olvides darle like si llegaste hasta acá, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo toda la información de Chivas al día.